Durante más de 40 años, un experimento médico se llevó a cabo en secreto. No ocurrió en un solo lugar, ni fue obra de una sola persona. Historias como esta han aparecido en distintos países, desde Estados Unidos hasta lugares de Latinoamérica como México, donde durante décadas han circulado rumores sobre prácticas médicas ocultas, archivos clasificados y decisiones que nunca llegaron a hacerse públicas. Pero lo que estás a punto de escuchar no es un rumor, es una historia real, una historia documentada, probada, confirmada, una historia donde cientos de personas fueron utilizadas, sin saberlo, donde confiaron en médicos, en instituciones, en un sistema que prometía ayudarlos. Y en lugar de eso, fueron observados mientras enfermaban. Durante décadas, nadie habló, nadie lo detuvo, nadie lo hizo público. Hasta que, 40 años después, la verdad salió a la luz. Y cuando lo hizo, cambió para siempre la historia de la medicina. Esta es la historia del experimento de Tuskegee. Para entender cómo algo así pudo ocurrir, hay que viajar a Estados Unidos, al año 1932. El país estaba sumido en la Gran Depresión. Millones de personas vivían en condiciones extremas de pobreza, especialmente en las zonas rurales del sur. En el estado de Alabama, en una región conocida como Macon County, se encontraba la localidad de Tuskegee. Allí, la población afroamericana sufría niveles de pobreza muy altos, con acceso limitado a atención médica, educación y recursos básicos. En ese contexto, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, conocido como UPS, decidió iniciar un estudio. Oficialmente, el objetivo era investigar la evolución natural de la sífilis, una enfermedad infecciosa que en ese momento afectaba a una gran parte de la población. La sífilis, sin tratamiento, podía provocar daños graves en el cuerpo. Afectaba al sistema nervioso, al corazón, al cerebro. En sus etapas más avanzadas, podía causar ceguera, parálisis e incluso la muerte. El estudio parecía, en principio, una investigación médica más. Pero no lo era. Para llevarlo a cabo, los investigadores reclutaron a 600 hombres afroamericanos de la zona. De ellos, 399 estaban infectados con sífilis y 201 no la tenían, formando el grupo de control. A todos se les ofreció algo que, en ese momento, era extremadamente valioso: atención médica gratuita. También se les prometió comida, transporte y cobertura de gastos funerarios. Para hombres que vivían en condiciones precarias, esto representaba una oportunidad que no podían rechazar. Sin embargo, desde el primer momento hubo algo que no encajaba. A los participantes no se les dijo la verdad. Los médicos les informaron que sufrían de mala sangre, un término vago que en aquella época se utilizaba para describir diferentes problemas de salud. Nunca se les explicó que tenían sífilis. Nunca se les dijo que formaban parte de un experimento. Nunca se les pidió consentimiento real. Durante los primeros años, el estudio consistió en observar la evolución de la enfermedad. Los médicos realizaban análisis, extracciones de sangre y procedimientos invasivos. Uno de los más conocidos eran las punciones lumbares, extremadamente dolorosas, que se presentaban a los pacientes como tratamientos especiales. En realidad, no estaban siendo tratados, estaban siendo estudiados. Los investigadores registraban cada síntoma, cada cambio en el estado de los pacientes, cada deterioro físico. Documentaban el progreso de la enfermedad con precisión, como si se tratara de un experimento de laboratorio. Pero no lo era. Eran personas reales, con familias, con vidas, con confianza en quienes los estaban atendiendo. Durante más de una década, el estudio continuó sin grandes cambios. Pero en 1947 ocurrió algo que lo cambiaría todo. Ese año, la penicilina fue reconocida como el tratamiento más efectivo contra la sífilis. Era una cura accesible, segura y cada vez más utilizada en todo el país. Por primera vez, la enfermedad que afectaba a los participantes del estudio tenía solución. Pero los investigadores tomaron una decisión. Decidieron no administrar el tratamiento. A pesar de que la cura estaba disponible, decidieron continuar el experimento sin intervenir. Querían seguir observando cómo evolucionaba la enfermedad de forma natural. Para ello, ocultaron deliberadamente la existencia de la penicilina a los participantes. Pero no solo eso, también se aseguraron de que no pudieran recibir tratamiento en otros lugares. Cuando algunos hombres fueron llamados a filas durante la Segunda Guerra Mundial y se les detectó la enfermedad en exámenes médicos, los investigadores intervinieron para evitar que fueran tratados. El objetivo era claro: mantener el experimento en marcha, sin importar las consecuencias.
Durante los años siguientes, los efectos de la enfermedad comenzaron a hacerse cada vez más evidentes. Muchos de los hombres desarrollaron complicaciones graves. Algunos perdieron la visión. Otros sufrieron daños neurológicos severos. Muchos murieron. Pero el impacto no se limitó a ellos. Al no recibir tratamiento, algunos transmitieron la enfermedad a sus esposas. Varias mujeres resultaron infectadas sin saberlo. Y en algunos casos, niños nacieron con sífilis congénita, heredando una enfermedad que nunca debieron haber tenido. Todo esto ocurría mientras el estudio continuaba, mientras los informes se acumulaban, mientras los datos eran analizados, mientras la verdad permanecía oculta. Lo más inquietante es que este experimento no era completamente secreto dentro del ámbito médico. A lo largo de los años, múltiples profesionales tuvieron conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Médicos, investigadores, instituciones. Y aún así, el estudio siguió adelante. Durante 40 años. 40 años en los que nadie detuvo el experimento. 40 años en los que cientos de personas fueron utilizadas sin saberlo. 40 años en los que la ética quedó completamente relegada. A medida que pasaban los años, algunos documentos internos empezaron a reflejar dudas. Había profesionales que cuestionaban la continuidad del estudio. Se planteaban preguntas incómodas. Se señalaban los riesgos. Pero esas dudas nunca se tradujeron en acciones reales. El experimento ya se había convertido en una estructura demasiado grande para detenerse fácilmente. Había informes, publicaciones, intereses institucionales. Detenerlo implicaba reconocer que nunca debió haberse iniciado. Y eso era algo que nadie quería admitir. Mientras tanto, los participantes envejecían. Sus cuerpos seguían deteriorándose. Muchos nunca supieron realmente qué les estaba ocurriendo. Confiaban en los médicos. Seguían asistiendo a las revisiones. Seguían creyendo que estaban siendo ayudados. Esa confianza fue una de las piezas clave que permitió que todo continuara durante tanto tiempo. Sin preguntas, sin resistencia, sin conocimiento, hasta que finalmente algo empezó a romper ese silencio. En la década de 1960, un hombre llamado Peter Bustung comenzó a investigar el caso desde dentro del propio sistema. No era un activista ni un periodista, era parte de la institución. Y precisamente por eso, lo que descubrió le resultó aún más impactante. Al conocer los detalles del estudio, comprendió que no se trataba de una investigación médica normal. Era algo completamente distinto, algo que cruzaba límites éticos fundamentales. Intentó denunciarlo, primero de forma interna, después de manera más insistente, pero no fue escuchado. Durante años, sus advertencias fueron ignoradas. El sistema siguió funcionando como si nada estuviera ocurriendo, hasta que tomó una decisión que lo cambiaría todo. En 1972 decidió filtrar la información a la prensa. El caso llegó al New York Times, y en cuestión de días, todo el país lo sabía. La reacción fue inmediata. La sociedad no podía creerlo. Un experimento de ese tipo, llevado a cabo durante décadas, con conocimiento institucional, sin intervención, sin ética. La indignación fue total. La presión pública creció rápidamente. Los medios comenzaron a investigar. Las preguntas se multiplicaron. Y finalmente, el experimento fue cancelado. Pero ya era demasiado tarde para muchos. Se iniciaron investigaciones oficiales. Se analizaron responsabilidades. Se revisaron los procedimientos que habían permitido que algo así ocurriera. En 1974, el gobierno de Estados Unidos llegó a un acuerdo con los supervivientes y las familias afectadas. Se establecieron compensaciones económicas, pero el impacto no podía medirse solo en dinero. Había vidas perdidas, familias afectadas, generaciones marcadas por decisiones tomadas décadas atrás. El caso de Tuskegee se convirtió en un punto de inflexión. A partir de ese momento, la forma en que se realizaban los estudios médicos cambió radicalmente. Se introdujeron nuevas normas, nuevos controles, nuevas garantías. El consentimiento informado pasó a ser obligatorio. Los estudios comenzaron a ser supervisados por comités éticos independientes. Se establecieron límites claros que no podían cruzarse. Pero incluso con todos esos cambios, algo más quedó marcado: la confianza. Para muchas personas, especialmente dentro de las comunidades afectadas, la confianza en el sistema médico quedó profundamente dañada. Y esa desconfianza no desapareció de un día para otro. En muchos casos, se ha transmitido de generación en generación.
Porque cuando una verdad se oculta durante tanto tiempo, las consecuencias no desaparecen cuando finalmente sale a la luz, permanecen. Durante 40 años, la verdad estuvo enterrada. No fue un accidente, no fue un fallo puntual, fue una decisión sostenida en el tiempo, una decisión que demuestra hasta dónde puede llegar una institución cuando no es cuestionada, cuando el objetivo se impone sobre las personas, cuando la ética se deja de lado. Esta historia no es solo un hecho del pasado, es un recordatorio constante de que la historia está llena de secretos que tardaron décadas en salir a la luz, de que no todo lo que ocurre queda registrado en el momento, y de que, a veces, la verdad necesita tiempo para poder ser descubierta, porque incluso en los sistemas más avanzados, incluso en los contextos más desarrollados, pueden ocurrir cosas que nunca deberían haber pasado. Y lo más inquietante de todo es pensar cuántas historias como esta podrían haber existido, sin que nadie llegara a descubrirlas, hasta que alguien decide hablar. Si quieres saber más sobre historia, no olvides suscribirte, darle me gusta y comentar qué te gustaría ver en el próximo video.